Muy bien. Entonces, las funciones trigonométricas, nosotros habíamos comentado, también se les conoce con el nombre de funciones circulares. ¿Por qué? Porque son originadas a partir del círculo unitario. Nosotros decíamos también que por originarse o definirse a partir de un círculo unitario, es decir, de radio igual a 1, nosotros veíamos que sus definiciones en trigonometría eran a partir de lo siguiente: seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, y por ser un círculo unitario, su hipotenusa tenía el valor de 1, por lo tanto se decía que la variación de y en coordenadas polares era igual a seno de teta. Análogamente, para la función trigonométrica coseno, nosotros sabemos por trigonometría que este está definido como cateto adyacente sobre hipotenusa, dado que estamos hablando del círculo unitario, la hipotenusa es igual a 1, por lo que x es igual a coseno de teta. Es decir, las variaciones tanto de x, que es coseno de teta, como de y, es seno de teta. Y dado que es a través de un círculo unitario, después de una vuelta completa de 360 grados o 2pi, nosotros podemos decir que se vuelve a repetir ese comportamiento, o como se dice comúnmente en matemáticas, ese periodo. Y si eso es cierto, entonces nosotros observamos que se puede dar una tabla como se muestra a continuación, donde observamos que en radianes, 0 radianes, el seno de teta, ¿cuánto vale? 0, pero el coseno, ¿cuánto vale? 1. Y de hecho es un análisis que podemos ver a partir de este círculo unitario, ¿no? Porque es la variación en x el coseno de teta. Exactamente en 0 grados tenemos aquí 0 en x, pero en y, perdón, en x tenemos 1, pero en y tenemos 0. Si nos ponemos aquí exactamente a 90 grados, en este punto donde está mi manita, tenemos un ángulo de 90 grados, y entonces nuestras coordenadas en x, ¿cuánto valen? Aquí 0. Pero en y, que es seno de teta, ¿cuánto vale? 1. Al dar la vuelta hasta aquí, observamos que tenemos una variación angular de ¿cuánto? De pi radianes o 180 grados. En este punto, ¿cuánto vale x? Observamos que x vale menos 1. Menos 1. Por lo que coseno de 180 grados es menos 1, pero el seno de 180 grados vale 0. Seguimos dando la vuelta hasta llegar a este punto, y en este punto justamente observamos que tenemos una variación angular de ¿cuánto? De, por ahí dirían algunos, 3 medios de pi, o lo que equivale a 270 grados. Y en este punto exactamente x, ¿cuánto vale? 0. Pero y vale menos 1. Por lo que tenemos que coseno de teta es 0, pero seno de teta es menos 1. Regresamos nuevamente a este punto y observamos que coseno de teta vale 1, pero seno de teta vale 0, tal cual se muestra en esta tabla. Aquí podemos jugar, de hecho, es lo que se hacen varios de ustedes en trigonometría, juegan con los ángulos, comienzan a sumar utilizando las más propiedades trigonométricas, y observamos justo lo que yo les decía. 0 grados, seno de teta 0, coseno 1. Me voy a ir hasta pi. Seno de teta vale 0, pero coseno de teta vale menos 1. Me voy a bajar hasta un ángulo de 3 medios de pi. 3 medios de pi, coseno vale, perdón, seno de teta vale menos 1, coseno vale 0, y nuevamente llegamos a 2pi, coseno de teta vale, de 2pi, perdón, vale 0, pero coseno vale 1. ¿Ok? Esto me imagino que fue parte de lo que ustedes encontraron en su investigación, y de hecho no le encontraron, no, para ustedes no tuvo que haber sido de forma ilógica. A ver, una vez entendiendo que tanto la función seno como coseno proceden del círculo unitario, ¿qué sucede? Existen varias propiedades. La primera propiedad, que dado que es un círculo unitario, x cuadrada más y cuadrada, o lo que equivale a sustituir seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta, que es igual a 1, que es justamente una de las propiedades trigonométricas que nosotros utilizamos bastante. ¿En dónde? Al utilizar justamente las funciones trigonométricas. Otra propiedad, y estas son las propiedades de paridad. En este caso, la función seno es una función impar. ¿Eso qué significa? Lo siguiente, que cuando ustedes cambian el ángulo por un ángulo negativo, al evaluar seno de teta les da menos seno de teta. Caso contrario a la función coseno es una función par, lo que significa que cuando cambian su argumento por uno negativo, esto les da
positivo. Otra propiedad es que el seno, al sumar dos ángulos diferentes, se puede descomponer como ¿quién? Como seno de teta, coseno de phi, más seno de phi, coseno de teta. Con el coseno sucede lo siguiente, tienen la suma de dos ángulos, esto se puede expresar como coseno de teta, coseno de phi, menos seno de phi, seno de teta. Y además se observa lo siguiente, que para cualquier ángulo teta que pertenece a los reales, los valores de seno y coseno están acotados. ¿Entre qué valores? Entre -1 y 1. Observemos, yo les decía que la gráfica del coseno de teta y del seno de teta están desfasadas en un intervalo. Veamos. Una vez entendiendo que después de una vuelta completa se vuelve a repetir el periodo por vueltas completas, entonces observamos también que la función seno y coseno tienen como dominio ¿a quién? A los reales y su imagen también, ¿ok? Su imagen, acabamos de ver, está acotado entre los valores de -1 y 1, si no está desplazado. Cuando las funciones comienzan a repetirse después de un periodo, a ese periodo normalmente se le conoce como periodo fundamental. Y entonces se puede decir lo siguiente, que seno de teta es igual a seno de x más 2pi y que coseno de x es igual a coseno de x más 2pi. Cuando se satisface eso, matemáticamente se está diciendo lo que yo les acabo de decir. Estas funciones son periódicas. Específicamente después de ese periodo comienzan a repetirse. Esta propiedad que yo estoy remarcando con la manita es justamente la propiedad de peridiosidad, ¿ok? Algo más, X por acá podemos tomarlo como enteros o incluso como fracciones, pero en particular aquí les dice que dado que la función es una función periódica, entonces su periodo X puede variar de 0 más menos pi, más menos 2pi, más menos 3pi y así consecutivamente. Por otro lado, por la misma razón, seno de pi medios es igual a 1 y es el valor máximo del seno en el intervalo de 0 a 2pi. Y seno de x es igual a 1 si, solo si x es igual a ¿quién? A múltiplos de pi medios, menos 7 medios de pi, menos 3 medios de pi medios, 5 medios, 7 medios, 9 medios, etcétera, etcétera. Es decir, cuando alcanza su valor máximo, análogamente. Cuando alcanza este valor mínimo, cuando toma valores de menos 5 medios de pi, menos pi medios, 3 medios de pi, 7 medios de pi, 11 medios de pi. Análogamente para la función coseno se van a tener máximos y mínimos. Su máximo va a ser cuando tenga los valores de 0, menos 3 medios, menos pi medios, etcétera, etcétera, múltiplos de pi medios. Y va a tener los máximos cuando tenga múltiplos de 2pi, o en este caso sería 2pi, menos 4pi, menos 2pi, 0, 2pi, 4pi, etcétera, etcétera. Esto es importante que sí lo entiendan porque más adelante lo vamos a ocupar bastante. La gráfica de las funciones, tanto seno como coseno, se pueden observar aquí. A la izquierda está la función del seno, a la derecha la función del coseno. Observemos que mientras la función seno toma un valor mínimo en 0, la función coseno toma un valor máximo. Y es, bueno, aquí está en números, pero lo pudimos haber puesto en términos de pi. Aquí observemos que la función coseno exactamente, bueno, en aproximadamente 2pi, tiene un valor de, bueno, es que aquí no son 2pi, son ¿No valores sería, enteros. no serían 3 medios, maestra? 1.5. Sí, sí, tiene razón, tiene un valor máximo. Eh, ok, y hubiera sido más bonito si hubiera estado en pi. Lo voy a hacer más adelante, ¿ok? Pero están desfasados cuántos grados de acuerdo a lo que ustedes estudiaron, chicos. La gráfica de la función seno y coseno están desfasados por cuántos grados o cuántos pi radianes. Por un ciclo, ¿no? Por 2 pi radianes, ¿no? ¿Cuánto? ¿No?
Ok, no, no es un ciclo exactamente, Víctor. ¿Por qué? Porque observe, en cero aquí tiene un máximo. Bueno, aquí no sé. Ok, usted dice es 1.5, tiene un máximo, pero aquí tiene un mínimo en 1.5. Entonces, ¿esos cuántos grados son? Medio pi. ¿O cuántos radianes? Medio pi. Medio pi medios por ahí dirían. Y es lo que tienen justamente de desfase ambas gráficas, ¿ok? Muy bien. Una vez ya entendido esto, creo que ya les di las propiedades fundamentales, ya les di dominio, ya les di imagen. Ahora, otras funciones trigonométricas que nosotros podemos definir son la función tangente, que es la razón entre la función seno y la función coseno. Observemos. Dado que la función tangente está definida como una razón o un cociente entre seno y coseno, para que la función tangente sea una función que tiene que pasar. Que coseno, aquí nos falta un x, coseno de x tiene que ser diferente de 0, ¿cierto o no? Y por lo que acabamos de observar, ¿dónde es diferente de 0 la función coseno? En todos aquellos valores que sean diferentes de x, que sean diferentes de ¿qué? De múltiplos de pi medios. Menos 3 medios, menos pi medios, 3 medios de pi, 5 medios de pi. Por lo que se dice que el dominio de la función tangente de x son todas esas x que pertenecen a los reales tales que x son diferentes de estos múltiplos medios, ¿ok? En cada punto de X donde se satisface eso, resulta ser que nosotros tenemos, porque ya lo habíamos visto también previamente, asíntotas de tipo verticales, ¿ya recordamos? Y estas asíntotas, de hecho, en las gráficas de cada una de estas funciones se ven reflejadas. Observen. Bueno, más adelante. Análogamente, nosotros vamos a definir a una función que vamos a denotar como la función cotangente, que es el cociente entre la función coseno de x y la función seno de x. Muy bien, análogamente al caso de la función tangente, para que esta sea una función que tiene que pasar con el seno de x. Seno de x tiene que ser diferente de 0. Y eso sucede cuando, de acuerdo a lo que acabamos de revisar anteriormente, sucede cuando x es diferente de 0, cuando es diferente de múltiplos de más menos pi, de pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y por lo que nosotros decimos que el dominio de la cotangente son todas aquellas x que pertenecen a los reales, tales que x sea diferente de estos múltiplos de pi, y además estos puntos nos indican asíntotas de tipo vertical. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, yo, maestra, cuando me estaba preguntando ahí, no le entendí la pregunta. ¿No me puede regresar? ¿A cuál? Me quedó un vacío ahí. ¿En dónde? En la gráfica de las funciones. Ajá, me preguntaba usted que si cada cuándo, ¿cuál es la diferencia o cuánto estaban desfasados seno del coseno? Ujú. O sea que básicamente me decía que si cuál era la diferencia. Y habíamos visto que era medio pi, que era decir, por ejemplo, el seno de 1, el seno de 0, que era igual a 0, pero el seno del coseno era igual a 1, y Ajá. el seno de 90 era igual a 1, y el coseno de 90 era igual a 0. Sí. Entonces, cada medio pi, cada 90 grados. Ajá. Sí, pero dice que no le queda claro. No se preocupe. Vamos a poner las gráficas con GeoGebra. Ahorita, nada más dejan que se abra mi programa. Les voy a presentar las gráficas en un solo plano de la función seno y coseno. Y ahí se ven las gráficas y cómo están desfasadas una función respecto de la otra. A lo mejor así por separados no queda tan claro, pero ya si lo vemos juntas, a ambas funciones podría quedar más claro, ¿ok? Muy bien. Voy a hacer la gráfica de la función del seno y también voy a hacer la gráfica de la función coseno. Creo que no les estoy mostrando la imagen, ¿verdad? No, aún no está compartiéndola. Permítanme unos segundos. Permítanme. Les estoy compartiendo. Aquí está la gráfica de las funciones. Permítanme. Estas sí las ven. Igual aquí está en cualquier tipo de, bueno, está en números, es 0, 1, 2, y nosotros aquí tenemos que suponer que pi es el valor de 3.141516,
Pero podemos cambiar los parámetros de los ejes. Dejen recordar. Ay, permítanme. Estilo, avance, álgebra. Ejes. 1, 1, ejes y tal. Déjenme recordar. Esto ya tiene rato que no lo hago en este programa, pero podemos cambiar la escala que tiene el eje horizontal. ¿Por quién lo voy a cambiar? Por un ángulo, lo voy a poner en múltiplos de pi. X. Distancias. Uy. Números. Pi. Oh, ya aparece. Ok. Observen. Observen, ya aparece en términos de pi medios. Aquí, en esta parte donde está mi manita, observen que la distancia entre la roja, que es la función coseno, y la gráfica de la función verde, que es la función seno, ¿cuál es la distancia entre uno y otro? Observe, es pi medio, ¿cierto o no? De pi a pi medios, por eso yo les preguntaba. A lo mejor y no era tan evidente, pero ahorita que ya se los estoy mostrando, si están de acuerdo, que hay un desfase de pi medios entre ¿quién? Entre la gráfica de la función seno y la gráfica de la función seno. ¿Todos estamos de acuerdo aquí, chicos? Sí. Sí. Ok, nada más era para dejarle. ¿Era la única duda que tenía usted, Víctor, o tiene Sí. algún otro comentario? No, Ok. sí, es que quedé en vacío ahí, entonces como que ya no supe qué onda, al menos con la función seno y coseno, en qué concluimos, y ya pasamos a tangente, entonces quería tapar ese vacío. Ah, ok, muy bien. Gracias. Ahora, yo les decía, análogamente nosotros vamos a tener que si nosotros definimos hace unos minutos a la función tangente y a la función cotangente, también vamos a tener nosotros ciertas restricciones. Ahora, voy a definir a otras dos funciones más que están definidas como uno sobre, en el caso de la secante, uno sobre la función coseno. Como está definida como 1 sobre la función coseno, para que esta sea una función que tiene que pasar con el denominador tiene que ser diferente de 0, ¿cierto o no? Y como tiene que ser diferente de 0, entonces yo recuerdo, ok, la función coseno entonces es diferente de 0 si toma x valores diferentes de quiénes, de múltiplos de pi medios, de menos 3 medios de pi medios. Aquí iba un signo negativo justo donde tengo la manita, pi medios, 3 medios de pi, 5 medios de pi, hacia su derecha y hacia la izquierda, ¿no? Análogamente, si yo defino a la función cosecante, que está definida como 1 sobre el seno de x, ¿para qué valores seno de x es diferente de 0? Ah, pues para aquellos valores cuyos múltiplos son enteros de pi, es decir, 0, pi más menos 2 pi, bla, 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 ¿ok? Y como lo comentaba, en el caso de la función tangente, cotangente y secante, sucede que en estos puntos, en todos tenemos asíntotas de tipo vertical, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Hacer la gráfica de estas funciones. Antes de hablar de funciones inversas, ¿ok? Y para ello les voy a compartir justamente la pantalla donde yo tengo a la función y voy a hacer la gráfica de ¿quién? De la función tangente. En el caso de la función tangente de x, voy a observar que esta es justamente la gráfica de la función tangente, ¿ok? Yo les decía que en cada múltiplo de pi medios nosotros tenemos asíntotas, aquí no aparecen, pero observen, aquí tenemos menos 7 medios de pi, voy a hacer una línea, en este caso, de forma vertical. Ahí tenemos una asíntota, ¿dónde más? En 5 medios. Aquí tenemos otra asíntota. ¿En dónde más? En menos 5 medios. Aquí tenemos otra asíntota. En menos 3 medios tuvimos una asíntota, pero también la tenemos ¿en dónde? En menos pi medios, igual aquí,
en pi medios nosotros tenemos una asíntota, en 3 medios y así consecutivamente. ¿Estamos todos de acuerdo, chicos? Tenemos asíntotas de tipo verticales. Observemos el comportamiento de nuestra gráfica. Tenemos la gráfica, tenemos esta asíntota que es en menos 5 medios de pi y se acerca tanto como puede hacia arriba sin tocar a la línea, igual hacia abajo, en el caso de la asíntota de menos 3 medios, sin tocar a la línea, ¿ok? Que ese es parte de lo que es la definición de una asíntota, aunque no la hemos visto. Aquí estamos a punto de verla. Si el tiempo nos los permite, hoy vamos a ver límites, ¿ok? Muy bien. Ahora voy a hacer la gráfica de ¿quién? De la función cotangente. En este caso, permítanme, la función cotangente va a estar definida. Ok, aquí... Ok, lo voy a hacer mejor más adelante porque aquí ya habla de las inversas. Pero también lo podría expresar como viene definida. En este caso sería la función FGH igual, permítanme, es que este teclado H de X como la función definida o bien solo, ok, en este caso es coseno de X sobre entre seno de X. Pero ya me acordé que aquí no le llama seno, aquí le llama sin. Ok. Y la gráfica de eso es lo que está apareciendo en naranja. Dejen quitar todo lo demás para que no se vea. Y solo observemos a la gráfica de la función cotangente, que es lo que está en naranja. ¿Estamos de acuerdo? Eso que está en naranja es la función cotangente. Si queremos hacer la gráfica de la función secante, recordemos que la función secante está definida 1 sobre coseno de ¿quién? De X. La gráfica de la función secante es esto que está en morado, ¿ok? Y si queremos a la función cosecante, que es 1 sobre la función seno de X, nosotros observamos su gráfica en color gris, que es esto que aparece aquí, ¿ok? Y también tiene sus asíntotas, tal cual aparecen ahí. Recuerden que en el caso de la cosecante, sus asíntotas, ¿dónde están? En aquellos valores donde seno de X tienen que ser diferentes de 0, y esos valores son justamente los múltiplos enteros de pi, que es menos 6pi, menos 5pi, ahorita estoy en el eje de los negativos, pero me puedo mover hacia los positivos, y observo que aquí tengo asíntotas, ¿dónde? En pi, observen, en 2pi y así consecutivamente, ¿ok? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿O hay alguna duda hasta aquí, chicos? Ok. Tengo una pequeña duda. Dígame. Entonces, ¿lo de las asíntotas verticales se cumple para todas las funciones trigonométricas? Ojo, solo para las funciones que están definidas como un cociente. ¿Por qué? Porque eso ya lo habíamos visto nosotros previamente. Vamos a recordar un poquito. Nosotros previamente habíamos visto que dentro de los reales sí existen las funciones que están definidas como un cociente. Observe. Pero para que este cociente esté definida dentro del conjunto de los reales, ¿qué tiene que pasar con el denominador, César? El denominador siempre tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque si no es diferente de 0, entonces, pues no podemos garantizar que esto pertenece al conjunto de los reales. Entonces, por ejemplo, aquí con la cosecante, para que sea una función dentro del conjunto de los reales, seno de X tiene que ser diferente de 0.
Específicamente, para que seno de x sea diferente de 0, nosotros revisamos previamente, x tiene que ser diferente de 0, de más menos pi, más menos 2pi, más menos 3pi, así consecutivamente. ¿Está de acuerdo conmigo, Domingo? Ok, gracias. ¿Alguna duda? No sé si responde a su pregunta, César. Sí, sí, sí. Sí, ya todas están como expresadas en cociente tienen asíntotas verticales y aquí va. Sí. De hecho, todas las gráficas que nosotros estamos viendo, ahorita les vuelvo a mencionar, voy a volver a compartir la de las gráficas. Aquí usted tiene todo lleno de asíntotas a su derecha, verticales, ¿ok? Más adelante vamos a ver que también existen asíntotas horizontales, pero por eso ahorita voy a hablar precisamente de las funciones de qué tipo, de las funciones inversas, porque ustedes a lo mejor no lo habían notado, pero tienen un nombre muy particular. Las funciones inversas de estas trigonométricas se les conocen como las funciones arco. No se les llama la función seno a la menos 1. Se les mencionan así. Observe, la función seno y coseno no tienen asíntotas. ¿A partir de dónde? De la tangente. La tangente porque está definida como el cociente entre la función seno y la función coseno. Lo mismo pasa para la cotangente. La función cotangente tiene asíntotas. Observe, aquí no se las puse. No, en este caso no las puse, pero recordemos que decíamos que eran números, bueno, múltiplos de pi. En el caso de la función cotangente que está definida como coseno sobre seno, ¿ok? Y lo mismo para la, aquí no lo puse, bueno, en este caso, para la secante y para la cosecante, ¿ok? Una vez ya entendido eso, entonces me voy a regresar a la teoría. Si no tenemos ninguna duda, por supuesto. ¿Hay alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Chicos, siguen conmigo? Sí. Aquí estamos, maestra. Ok, tantito, permítame. Nos quedamos entonces. Muy bien, chicos. Entonces nosotros tenemos lo siguiente. Para las funciones que nosotros estamos estudiando, nosotros tenemos particularmente las funciones trigonométricas inversas, que no van a existir en todo el conjunto por lo siguiente. ¿Qué observamos en las gráficas de la función seno y coseno? Observamos que es como si después del periodo fundamental, nosotros copiáramos y pegáramos, ¿cierto, no? Lo que ocasiona que esta función, sobre todo la función seno y coseno, en particular más bien, tengan una propiedad que se le conoce como, o se les clasifique como funciones de qué tipo, suprayectivas. Y si son funciones de este tipo, entonces, ¿qué va a pasar, chicos? Ay, permítanme. ¿Qué va a pasar? Al querer calcular su inversa, ¿va a existir como tal? Pregunta para todos. Para que la inversa de una función exista, ¿qué tiene que satisfacer? Recordábamos. Las clases... Ajá, dígame, ¿qué tiene que ser? Su proyectividad, ¿no? Pero no solo su proyectiva, ¿qué más tiene que ser? Es biyectiva. Tiene que ser ambas, según Rivera Figueroa. Ajá, tiene que ser biyectiva. Entonces, resulta ser que la función seno y la función coseno no lo van a hacer por sí solos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los matemáticos? Pues son muy inteligentes y dicen, voy a definir a la función arcoseno únicamente en un intervalo. ¿De dónde a dónde? Va a ir de su dominio, que es de menos 1 a 1, y únicamente en el intervalo de menos pi medio ¿a dónde? A pi medios. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y si esto es cierto, entonces, ¿qué sucede? Pues ya no se va a repetir, voy a volver a compartir la función. O sea, maestra, perdón que la interrumpa. Ellos están diciendo, no es biyectiva, no es suprayectiva ni inyectiva por definición. Pero si yo redefino su dominio y su contradominio, sí lo es. Observe. Esa es la gráfica de la función seno. ¿Estamos de acuerdo? Observe que después de este periodo se vuelve a repetir 2pi y se vuelve a repetir. Es más, salimos de 0, se repite. Hasta aquí, su función, recuerden, para saber si es suprayectiva, que era lo que hacíamos, colocábamos una línea de tipo horizontal, ¿cierto o no? Como era una línea de tipo horizontal, entonces se repetía.
y se repite. Ok, ya no me interesa. Ay, permítame, que ya estoy comenzando a esbozar líneas que no iban. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo me doy cuenta que no es una función de tipo biyectiva. Entonces no puede existir su inversa. ¿Qué es lo que dicen los autores? Ah, pues le doy solución a este problema. Únicamente me voy a centrar en este intervalo. Entre menos pi medios. Ok. Permítanme, esta línea quedó un poquito fuera de la verticalidad. Ok, ahora sí. Voy a únicamente centrarme en el intervalo de menos pi medios y quién. Pi medios. O sea, un periodo. En un periodo fundamental. En este pedacito que yo me estoy centrando, ¿qué observan? Ah, pues en ese intervalo mi función sí es ¿de qué tipo? Biyectiva. Como es biyectiva, entonces sí existe su inversa. Y entonces los autores dicen, oh, ok, entonces voy a definir a la función arco como ¿quién? Como la función arcoseno que está definida en el intervalo de menos pi medio ¿a dónde? A pi medios. ¿Ok? Y se le dice arco porque justamente esta función únicamente de todo el círculo unitario está únicamente en un intervalo, en un arco de lo que es el círculo unitario. ¿Estamos de acuerdo? Y lo mismo para la función coseno. Su inversa no puede existir para todo el conjunto de los reales. Únicamente va a definir al arco coseno en un intervalo de 0 ¿a dónde? A pi medios. ¿Ok? Entonces, las funciones inversas trigonométricas, debido a que solamente son funciones biyectivas en un intervalo, se definen únicamente en los intervalos para la función seno, repito, arco seno de menos pi medios a pi medios, arco coseno de 0 a pi medios, y voy a realizar la gráfica. Por eso, cuando ustedes realizan las gráficas de estas funciones, ¿qué es lo que pasa? No les presenta toda la gráfica de la función seno inverso, bueno, seno, sino la de la función arcoseno, ¿ok? Y observamos algo como esto que voy a poner a continuación. Gráfica de la función arcoseno. Es justamente esto que estoy observando aquí. Gráfica de la función arcocoseno. Es justo lo que estoy observando en color rojo, ¿ok? Función arcoseno, lo que está en verde. Función arcocoseno, lo que estoy observando en rojo. ¿Todos estamos de acuerdo, chicos? Sí. Maestra, Sí. solamente que sería, ¿lo podemos expresar en términos de pi? Ah, claro. Observe, algo más. Aquí su intervalo cambió. Permítame. Aquí sus ejes cambiaron. Ahora sus ejes Y son los que me interesa poderlos expresar en términos de pi. ¿Ok? Ok, también el eje X. Vamos a ver qué pasa. Más chicos deberían de pi medios. Lo mismo para Y. Le voy a poner intervalos de pi medios. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo, chicos? Sí, de acuerdo ya. Ok. Muy bien. ¿Tenemos alguna duda hasta aquí, chicos? Ok, bueno, a mí me queda un poquito de duda, o bueno, me pedí, ¿por qué se voltean? O sea, sí sé que es como un segmento solamente, o solo se considera un intervalo para hacer la biyectiva, pero ¿por qué se voltea así, por así decirlo? No, sí está bien que lo pregunte. Yo les comentaba en las clases pasadas
que las gráficas de las funciones inversas cumplen una propiedad. ¿Cuál es? Haga de cuenta que usted tiene la gráfica de la función así y tiene su espejo. Entonces se voltea así. Y luego, ¿qué le pasa a esto? Le vuelvo a poner otro espejo, pero hacia abajo. Y entonces esta se voltea así. Es decir, hace este desdoblamiento así y luego no tengo tanta flexibilidad, pero de aquí hacia acá. ¿Ok? Algo así. Entonces su gráfica ya no queda como originalmente. Voy a regresar. Ah, no, ya me acordé. Que ya lo borré. Lo voy a hacer aquí otra vez. Voy a hacer la gráfica de la función coseno de X. ¿Ok? Esta es la gráfica de la función coseno. Recuerde que la función coseno está únicamente considerada de 0 a ¿dónde? De 0 a pi. Es decir, es este segmento que está aquí, de 0 a pi. ¿Quién es su inversa? Lo que está en rojo. Si entendió lo que le dije, recuerde. Este pedacito le pongo un espejo y su reflejo queda así. Es decir, esto ya no va a quedar así, sino va a quedar hacia acá. Una vez que tiene esto, ¿qué es lo que va a hacer? Ya lo tiene doblado hacia acá, es decir, esto se voltea aquí, tiene que utilizar su imaginación, pero ahora en vez de ir hacia abajo, ¿qué es lo que hace el autor? Lo pone hacia arriba y observe que esto mismo es lo que tiene aquí, de 0 a pi. No sé si me di a entender, César. Sí. O sea que, Dígame. entonces el dominio queda definido entre el intervalo -1 y 1 y el contradominio, la imagen más bien dicho, está definido para la función cosecante, está definida con la gráfica verde desde desde menos pi medios hasta pi medios, y para la función secante está definida entre 0 y pi. O sea que básicamente es el dominio, digo, va a ser de 1 a -1. ¿Está bien, no? Ok. En el caso de la función, hay que considerar qué función estamos utilizando. No hay que perder de vista que la función seno y coseno, como tales, sí son una función periódicas, suprayectivas, bla, bla, bla. Sí, me Pero equivoqué, perdón. no pasa nada. Por eso estoy haciendo la aclaración para que ustedes, atentos, atentos. Ahora, para su función inversa es arco coseno. Sí, sí, la idea creo que sí la trabajó, sí está bien dicho. Bueno, tiene la idea. ¿Qué es lo que pasa? Lo que antes era la imagen o el eje de las imágenes, ahora van a ser el eje de las variables independientes para las funciones inversas o bien arco seno y arco coseno. ¿Es lo que me quería dar a entender, Víctor? Sí, exacto. Nomás que ahí me saqué, no sé, a la cosecante y a la secante de la mano, no sé por qué. No se preocupe, porque es natural. De hecho, la mayoría de ustedes lo manejaban de esa forma, ¿cierto o no? Ahorita lo que tenemos que hacer por ahí, dirían, es desprogramar a esos conceptos equívocos que de pronto manejábamos. Pero eso es conforme vayamos repitiendo. Por eso, repitámonos. No es, se le denomina así en las calculadoras como seno a la -1, pero en realidad es arcoseno. Arcoseno. No es ¿cómo lo llamaban? Lo pueden llamar inverso, pero es arcoseno, estrictamente. Inverso de coseno, arco, coseno, ¿ok? La cotangente, la cosecante son otras funciones que ya comentamos, pero ahorita vamos a hablar de sus inversos, ¿ok? Ok, maestra. Muy bien. Algo parecido pasa con la función seno, porque fue lo que hice, ¿no? En el caso de la función seno, nosotros ¿qué tenemos? Lo siguiente. Aquí, observemos, nuestra imagen está acotada entre menos pi medios y pi medios, ¿cierto o no? Bueno, en este caso su dominio que pasa a ser la imagen, observe. Ya que está acotada entre estos valores, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues en este pedacito, entre menos pi medio y pi medios, donde se observa la flechita, nosotros observamos que corto a mi gráfica. Ya la corté. ¿Ahora qué hago? Le pongo un espejito. Y ahora la desdoblo hacia acá y observan justamente esta gráfica en color verde. ¿Qué observaron?
Y lo que ustedes me decían, ahora mi dominio para esta función arcoseno, ¿quién va a ser? Las variables t menos 1 a 1 y la imagen va a ser de menos pi medios a pi medios, ¿ok? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, sí. Ok, sí. Sí. Bueno, veo sus caritas de todos. Veo que algunos comienzan a tener problemas de red, es natural. Pero sí me interesa que por lo menos me digan sí en el chat o me contesten por qué. Recuerden que yo me siento en clases de espiritismo, que les estoy hablando y ¿me escuchas? Y no me contestan y yo, ay, ¿qué pasa? ¿Ok? Muy bien. Maestra, Sí, ¿qué dígame. dijo del dominio? ¿Cómo? No escuché, Araxel. ¿Qué dijo del dominio? Nuevamente, lo voy a repetir ya no con la gráfica, sino con la literatura. Que en este caso observemos que la función arcoseno tiene un dominio de menos 1 a 1 y su imagen va a ser de menos pi medios a pi medios. Análogamente para la función arcocoseno, su dominio va a ser de menos 1 a 1, pero su imagen va a ser de 0 a pi. ¿Ok? Para el arcocoseno creo que no lo había comentado, solamente les había dicho cómo se obtiene la gráfica o qué es lo que le pasa físicamente, ¿verdad? Sí, no nos había puesto más, ahí no habíamos analizado, pues. Ok. Lo importante es que ahorita sí. Y díganme si no lo digo. Ahora bien, punto y seguido de este mismo tema que estamos revisando. Consecuentemente, entonces, vemos que también vamos a tener identidades. Dado que la función arcoseno es la inversa de la función seno, entonces cuando yo lo aplico a un argumento teta, entonces al aplicarlas mutuamente al argumento teta, esto me da el argumento teta, ¿ok? O bien, si yo aplico seno al arcoseno de W, esto es igual a W. Análogamente, si yo tengo que aplicar arcocoseno a quién? A coseno de teta, esto es igual a teta. O si yo aplico coseno al arcocoseno de omega, esto es igual a omega. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acabamos de decir, recalcando, que la función arcoseno es la función inversa del seno, en un intervalo específico, pero es inversa. Lo mismo pasa con la función arcocoseno. El arcocoseno es la función inversa de coseno. Muy bien. Ahora bien, ya que entendimos cuáles son sus funciones inversas, entonces podemos decir de forma general que tanto la función seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, de forma general son funciones periódicas. Es decir, después de un periodo fundamental que es estrictamente mayor que 0, si una función satisface que f de x más t, que es el periodo fundamental, es igual a f de x, se dice entonces que esta es una función de tipo periódica. Y tal cual yo les decía, esta t es la longitud fundamental y se va a seguir repitiendo. Es decir, también que si nosotros tenemos una función que va de los reales a los reales, periódica, de periodo t, y se tiene la misma gráfica de f, entonces, ¿qué vamos a tener? Lo siguiente, que f de x es igual a f de x más t, pero también a su vez es igual a f de x más 2t, igual a su vez a f de x más 3t, igual así consecutivamente a x más n veces t. ¿Ok? Estas representan un mismo comportamiento gráfico en cada uno de los múltiplos de este periodo, en 1t, en 2t, en 3t, en nt. Aquí nos da un ejemplo de donde podemos ver justamente en la vida común este tipo de comportamientos. Nos dice que, por ejemplo, nosotros sabemos que nuestro día tiene 24 horas, el ser humano es presa del sueño, de donde tiene T' igual a 2T igual a 48, pero también es presa del sueño donde en T' es igual a 3T, que es igual a 72 horas.
Dicho de otra manera, un proceso periódico puede tener varios periodos. Diremos que T es un periodo mínimo o fundamental. Si después se repite más adelante, este tipo de comportamientos también lo van a ver, por ejemplo, cuando observen los movimientos ondulatorios, ¿ok? Que justamente las funciones trigonométricas son un buen ejemplo para esto. Me voy a saltar un poquito de esto que nos dice aquí por lo siguiente, porque ha sido parte de lo que nosotros ya hemos comentado, que se repite, ustedes lo van a expresar más adelante, de hecho lo van a ver con ejemplos básicos. Yo puedo definir entonces de manera análoga, como lo hice para la función seno y coseno, una inversa para la función tangente y cotangente. Ahorita yo ya no lo voy a analizar, chicos. Lo voy a dar por sentado para que nosotros continuemos con el temario. ¿Les parece? Justamente con el temario de cálculo. Creo que dimos en estas semanas un repaso fundamental de lo que fueron las funciones de forma general. Como pueden observar aquí en este cuadro que yo estoy compartiendo, vienen justamente parte de lo que nosotros vimos hace unos minutos. Esta teoría es tomada del libro de precálculo del Stuart, y si ustedes quieren ahondar más en el estudio pueden leer cuáles son las aplicaciones. Aquí vienen varias aplicaciones, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a funciones, creo que... Entre el 1.9 periódico y el 2, pero como tal no sería 2. Ajá. Y hay veces que decimos que hay una discontinuidad en un límite. Nos conviene expresar una discontinuidad como un límite para saber cuál es el valor que toma. Pero esto no necesariamente es cierto. El límite en realidad es el valor que toma la función f de x cuando el elemento x tiende a ser un valor, se acerca a lo más próximo, ¿no? Y a veces nos conviene expresar discontinuidad así porque es útil, pues, ver dónde está la discontinuidad, ¿no? Uh-huh. Ok, más adelante vamos a ver la diferencia entre límites, continuidad y discontinuidad, pero sí, justamente como lo comenta su compañero Víctor, el término de discontinuidad, matemáticamente hablando, está definido en términos de límites. Pero ahorita lo que nos interesa y el tema fundamental que estamos tratando es, ¿qué se entiende intuitivamente por límites? Si de pronto le dicen en la escuela, Pues yo, ajá, dígame, por pues, favor, Francisco. o sea, si a mí me dicen un límite, pues hay como muchos límites, ¿no? Podría ser como un límite, no sé, personal, un límite territorial, un límite, no lo sé, un límite en tu forma el límite de la comedia, creo también, ya vi pues hay muchos tipos de límites, creo que hay muchas cosas que tienen límites, o sea, es como una barrera de decir, bueno, hasta aquí hago esto, porque ya pasando de esto, pues puede pasar tal cosa, tal vez ya no es adecuado, etcétera. Como en la playa también muchas veces ponen límites, ¿no? En la playa cuando te metes, o sea, cuestiones así. Esto es justamente lo que quería que ustedes me compartieran. ¿Dónde han escuchado la palabra límite? No necesariamente matemáticamente, sino cuando su mamá les dice, a ver, Francisco, o recoge su cuarto o no quiere saber hasta dónde llegan mis límites de enojo. Ay, caramba, cuando mamá nos habla así, decimos, no, pues sí, sí recojo mi cuarto, porque si no, seguro ya no me deja salir con la novia o con los amigos. Ok, o cuando le dicen a Raúl, a ver, Raúl, usted quiere ir a la playa, pero resulta ser que estamos, bueno, ya pasaron, ¿no? Pero estamos en épocas de huracanes. ¿Hasta dónde está la boya? Y usted, joven Raúl, no pasa, no puede pasar. Ok, no sé. Otra palabra dice el compañero, en las comedias, cuando les dicen a los actores, he llegado a mi límite de dramatismo, ¿no? O no sé, situaciones así. La palabra límite se ocupa tantas veces, tan cotidianamente, que a veces nos perdemos de vista, que a veces las matemáticas, incluso con las palabras, son más intuitivas de lo que nosotros muchas veces creemos. ¿Qué es lo que hacemos? Y es que no hay que olvidar esto, chicos. Las matemáticas fueron creados por seres pensantes como nosotros. Y como son hechos por seres pensantes como nosotros, a pesar de ser un lenguaje abstracto, al final no deben de perder de vista que en algunos casos como son estos, no siempre es así, lo que tratamos de hacer es
que podamos entender, que podamos aterrizar esas ideas, ¿ok? Entonces, el límite es una de esas. Es una definición fundamental en donde sí se pueden aterrizar ideas. Nada más que ahorita vamos a dar la definición formal. Una vez ya entendido esto, no sé si alguien de pronto comenzó a recordar algo más de límites o alguna anécdota que de pronto tengan por ahí que nos quieran compartir. Si no es así, entonces damos la definición formal. Había una metáfora muy intuitiva para entender lo que era acerca de un corredor para alcanzar una meta. Entonces, ¿cómo le haces para que ese corredor siempre avance pero nunca la alcance? Y era siempre avanzando la mitad de la distancia anterior. O sea, si la meta es de 8 metros, este corredor va a avanzar 4. Después de ese 4 va a avanzar 2, después 1, después 0.5, después 0.25 y así hasta el infinito. Y siempre va a tender a llegar a los 8 metros, pero nunca va a llegar, gracias a esa condición. Ay, qué bonito ejemplo, Alfredo. Muchas gracias. Fíjense que eso me gustó porque tiene razón. Ahorita nosotros, nuestro propósito de semestre, al menos para cálculo, queremos llegar al final del semestre. Yo les dije las evaluaciones, las dividimos en 3 parciales. Entonces ya dividieron su meta en 3 parciales. Esos pequeños límites que se comienzan a poner, ¿no? Primera meta, pasar el primer parcial con buena calificación. Segunda meta, pasar el segundo parcial con buena calificación. Y entonces dice su compañero Alfredo, y yo comienzo a ponerme mis propios límites. Empiezo a variar y de hecho más adelante, qué bueno que lo comentó, eso me recordó a la anécdota que veremos cuando comencemos a ver series y sucesiones. Y comenzamos a particionar en pequeños intervalos donde comenzamos a ver que justamente podríamos ser más matemáticos de lo que creemos. Incluso utilizamos series, sucesiones y al final nuestra meta, en este caso llegar al límite, sería llegar a acreditar cálculo con una buena calificación. Muy bien, Alfredo, gracias. ¿Alguien más que quiera comentarnos algo? ¿Que recuerde de lo que entendía por límite? ¿No? Bueno. Entonces les comparto. Vamos a ver la definición formal de lo que es el límite. Ay, permítanme. Puse no les compartí la pantalla. Esta definición la estoy tomando de Layton, ¿ok? Y nos dice lo siguiente. Por favor, Francisco Rafael, ¿me lee la definición 1.5.1? Como usted Sí. lo entienda, no se preocupe. ¿Cómo? Usted O sea, lea ¿la leo de tal aquí? cual. Ajá, léalo tal cual lo ve. Ok. Sea f una función definida en cada número de algún intervalo abierto que contiene a, excepto posiblemente en el número a mismo, el límite de f de x conforme x se aproxima a, a es L, lo que se escribe como límite de f de x, donde x tiende a es igual a L. Si la siguiente proposición es verdadera, dada cualquier, ese signo, ¿cuál era? ¿De qué era? Se lee epsilon mayor que 0 y el de abajo es un delta mayor que 0. Ah, ok. Bueno, eso mayor que 0. No importa Epsilon. cuán pequeño, no importa cuán pequeña sea, existe una, ¿cuál era el otro? Delta. ¿Cuál? Delta. Delta mayor que 0, tal que si 0 es menor que x menos a, y eso a su vez sea menor que delta, entonces f de x menos L es menor que, ¿cómo se llamaba ese otro? Epsilon. Epsilon. Ok. Julio, perdón. Sí, Julio, ¿nos lee por favor nuevamente la definición? Sí. Sea f una función definida en cada número de algún intervalo abierto que contiene a, excepto posiblemente el número a mismo. El límite de f de x conforme
X se aproxime a esa es L, Ujú. lo que se describe como límite de f de X cuando X tiende a igual a L. Si la siguiente preposición es verdadera, dada cualquier, ¿cómo se llama esa? Epsilon. Epsilon mayor que 0, no importa cuán pequeña sea, existe delta mayor que 0, tal que si 0 menor que X menos A, Ujú. Menor que delta. menor que delta, entonces f de X menor que L, digo menos L, menor que epsilon. Ok. Levi, gracias. ¿Puede leer nuevamente la definición desde 1.5.1? Sí. Sea f una función definida en cada número de algún intervalo abierto que contiene a, excepto posiblemente en el número a mismo. El límite de f de x conforme x se aproxima a es L, lo que se escribe como límite de f de x cuando x tiende a es igual a L. Si la siguiente proposición es verdadera, dada cualquier epsilon mayor a 0, no importa cuán pequeña sea, existe una delta mayor a 0, tal que si 0 es menor a... ¿Ese es un valor absoluto? Sí, es una distancia, un valor absoluto. Ok, valor absoluto de x menos a y menor a delta. Entonces, valor absoluto de f de x menos L menor a epsilon. Ok, muchas gracias, chicos. A ver. Sé que en algunos casos, bueno, más bien es una pregunta para todos. ¿Esta definición formal de límite ya la habían manejado? Yo Sí. no. No. Ok, vamos a entenderlo. Por eso hice que la leyeran, porque imaginé que algunos no lo habían manejado. Algunos otros probablemente sí. Vamos a entender qué nos quiere decir. Nos dice, ustedes decían, yo entiendo por límite que si de pronto me cierran la playa, no puedo pasar de el letrero donde me ponen para yo ir hacia la playa. Entonces, ¿eso qué significa? F de X sería el acercarme probablemente, o yo acercándome a la playa, pero ¿qué tanto me puedo acercar a partir de el letrero que dice? Y pues solo puedo llegar hasta donde está el letrero que es L. L sería el límite. F de X podría ser el yo poder expresar qué tanto yo me puedo acercar. Una función que depende de la distancia y X es la distancia. Esto es lo que significa. El límite de f de x cuando x tiende a A es igual a L. Recuerden que f de x está en el eje de la y que x es la variable independiente. Entonces nosotros eso lo podemos ver en términos de distancia, como se ve en esta figura. Observen. Del lado izquierdo, yo que veo lo siguiente. Observo que x es el eje de las variables independientes y por ser el eje de las variables independientes, ¿yo a quién me voy a aproximar? A. ¿Qué tanto lo puedo hacer? En el eje de las x lo puedo hacer delta unidades por la derecha y delta unidades por la izquierda. Pero cuando yo realizo esto, ¿qué sucede? Mi función, ¿a quién se va a acercar? Al límite. Cuando yo realizo eso, ¿qué significa esto que me está diciendo aquí? Que la distancia entre f de x y el límite es menor que epsilon. Eso significa que la cantidad de delta unidades que yo me acerco a la variable independiente va a hacer que yo me acerque epsilon unidades al límite de la función. Epsilon unidades por arriba, epsilon unidades por abajo. Eso es lo que significa esto matemáticamente. Que ustedes, me voy a regresar, se están acercando al límite de la función tanto como la variable independiente se está acercando al punto A. Si yo me acerco delta unidades en la variable independiente, ¿yo qué voy a tener? Que yo me estoy acercando epsilon unidades a el valor de la variable independiente, es decir, a mi límite. ¿Se entiende lo que estoy explicando, chicos? Sí, ahora sí. Okay. Sí. Si esto es cierto, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a encontrar el límite a través justamente de esto. Justamente de esta definición, probablemente
de la siguiente forma. Aquí les llama delta 1, delta 2, epsilon 1, epsilon 2. Yo voy a partir de una definición, de esta definición y voy a comenzar a calcular este límite. Observen, voy a comenzar ya con un ejemplo. La siguiente parte ustedes la pueden leer con más detenimiento cuando tengan un poquito de tiempo, ¿ok? ¿Qué me dice? Lo siguiente. Utilice la definición de límite para demostrar qué cosa. Que el límite de la función polinomio, esta es una función polinomio que nosotros revisamos en clases pasadas. Para demostrar que el límite de esta función, que es 4x menos 5, cuando x tiende a 2 es igual a ¿quién? A 3. Como yo sé que algunos de ustedes ya habían utilizado justamente a estas funciones y habían calculado estos límites, vamos a ver más adelante sus propiedades que ahorita voy a utilizar solo para recordar parte de lo que ya habían ustedes calculado. ¿Qué les decía? Lo siguiente. Les decía que para calcular este límite, ustedes podían calcular el límite de la suma de los límites, ¿sí es cierto? Es decir, como x tiende a 2, el límite de este 4 por x me daba 4 por 2, tendría a 4 por 2, que ¿cuánto me da? 8. Luego ese número yo le restaba este 5. 8 menos 5, ¿que cuánto me da? 3. Es decir, aplicando las propiedades que ustedes ya habían utilizado, que yo voy a dar más adelante como un teorema, podemos ver que efectivamente está correcto. Es decir, lo siguiente. Por definición, voy a calcular este límite. ¿Qué me dice la definición? Lo siguiente. Voy a irme paso a pasito tal cual lo hace el autor Layton. ¿Qué me dice? Ah, pues utilizando la definición, lo primero que tengo que ver es que el primer requisito para la definición es que 4x menos 5 está definida en cada número del intervalo abierto que contenga 2, excepto posiblemente a 2. En este caso, mi función polinomio, antes de calcular el límite, yo tengo que recordar cuál es su dominio para saber que cualquier intervalo alrededor de 2 está contenido dentro de cualquier conjunto que yo pueda estudiar. Ahora, pregunta. ¿Cuál es el dominio de esta función 4x menos 5? Los reales. Todos los reales. Entonces, en particular, el número 2 está definido dentro del dominio de la función, es decir, cualquier intervalo que yo considere alrededor del 2 está definido dentro del dominio, ¿verdad? Y aquí dice, excepto posiblemente, este no es el caso, en 2. Puesto que 4x menos 5 está definido para todos los números reales, cualquier intervalo abierto que contenga 2, entonces va a satisfacer la definición. ¿Cuál es la definición? Nuevamente, tengo que demostrar que para cualquier epsilon mayor que 0, recuerden que epsilon es la distancia entre el límite, que en este caso es 3, y la función 4x menos 5. Existe un delta mayor que 0 tal que satisfaga que si la distancia entre x menos 2 está entre 0 y delta, entonces, ¿qué se debe de satisfacer? Por definición, que la distancia entre la función, mi función, ¿quién es? 4x menos 5 menos el límite, tenga que ser menor que ¿quién? Que epsilon, ¿ok? Y esto sucede sí, solo sí. ¿Qué pasa? Mi distancia entre x y el punto al que me estoy acercando, que es 2, está entre 0 y delta, ¿ok? ¿Qué voy a hacer a continuación? Aquí el autor se saltó unos pasitos algebraicos que voy a realizar a continuación. Recordemos que estamos revisando que el límite de 4x menos 5 es igual a 3 cuando x tiende a 2, ¿ok? Voy a utilizar la pizarra, voy a dejar de compartir esto, es decir, lo siguiente. Yo quiero calcular por definición que el límite de 4x menos 5 cuando x tiende a 2 es igual a 3. ¿Qué me dice la definición? Recuerdo nuevamente que para toda
epsilon mayor que 0. Recuerden que para todo es como una inversa. Epsilon mayor que 0 existe una delta mayor que 0, tal que la distancia entre X y el punto se encuentra entre 0 y delta. Si sucede, ¿qué cosa? Si la distancia entre la función, ¿quién es mi función? 4x menos 5 menos el límite, ¿quién es mi límite? 3. Menos 3 es menor que epsilon. Hasta aquí, lo único que he realizado es utilizar la definición. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, No. no, Perfecto. maestra. Bien, vamos bien. Ok, lo único que hice fue reescribir justo lo que dice el libro y esto se satisface si solo si 0 es menor que x menos el punto y a su vez menor que delta. Si sucede que sí. Con la diapositiva anterior observen lo siguiente. Aquí apareció un paréntesis, pero utilizando la propiedad de distributividad, esto se puede expresar como la distancia de 4x, quito el paréntesis, menos 5, menos 3, menor que epsilon. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Lo único que hice fue quitar el paréntesis y distribuir. Observen, el menos 5 menos 3 se pueden sumar. ¿Y cuánto me quedaría? Lo siguiente. Me quedaría 4x menos... Ay, permítame. Me quedaría, sí, 4x menos, tenía menos 5 menos 3, ¿cuánto me da? Menos 8. Menor que epsilon. Y esto sucede si y solo si 0 es menor que x menos 2, menor que delta, si, observen, de esta expresión que yo tengo aquí arriba, voy a factorizar al 4. ¿Cuál va a ser mi objetivo? Hacer que aparezca justamente esta distancia que tengo a la izquierda, ¿ok? Entonces voy a factorizar el 4 y me va a quedar x menos 2. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Muy Sí, bien. profesora. Gracias. Entonces, ¿yo qué voy a tener? Lo siguiente. Hay una propiedad que nosotros no vimos en los valores absolutos, pero aquí lo vamos a utilizar. Les dice lo siguiente, que si ustedes tienen el valor absoluto del producto de una constante por una variable, esto va a ser igual a ¿quién? Al valor absoluto de la constante por el valor absoluto de la variable. ¿Ok? Y si esto es cierto, entonces ¿yo qué voy a tener? Lo siguiente. Voy a obtener que eso se satisface si y solo si 0 es menor que x menos 2, menor que delta, si el valor absoluto de 4 multiplicado por x menos 2 es menor que ¿quién? Que epsilon. ¿Sí estamos de acuerdo? Apliqué la condición anterior de valor absoluto. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Ninguna? No. Bueno. No, todo bien, maestra. Gracias. Ok. Pero nosotros habíamos visto previamente que el valor absoluto de un número es igual a ¿quién? Solo para recordar. Esto es igual a... Nos da un valor de menos x si x es menor que 0. Y nos da un valor positivo de x si x es mayor o igual a 0. ¿Estamos de acuerdo?
Y si esto es cierto, entonces voy a irme al caso particular. ¿Qué valor tiene aquí mi X? En el caso del 4. Positivo. 4. Como es positivo, entonces el valor absoluto de 4, ¿cuánto vale? 4. 4. 4. Entonces, voy a quitar mi notita para seguir aquí el ejercicio. Entonces, observo que lo anterior se satisface si solo sí que sucede. 0 es menor que x menos 2 menor que delta. Sí. 4 por x menos 2 es menor que epsilon. ¿Estamos de acuerdo? Ah, pero Sí. ¿qué sucede, chicos? Que aquí ustedes previamente ya tienen una afirmación que x menos 2 está entre 0 y ¿quién? Y delta. Entonces, pero aquí también me aparece x menos 2. Entonces, ¿qué puedo decir? Que si yo la parte izquierda la multiplico por 4, ¿yo qué obtengo? Lo siguiente. 4, pues ya a todo este término que tengo en amarillo, lo voy a multiplicar por 4. Obtengo que 0 es menor que ¿quién? Que 4 veces x menos 2. ¿Menor que quién? Que 4 veces delta. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí. Lo único que hice fue multiplicar por 4 para comparar. Entonces, ¿qué voy a obtener? Que 4 por x menos 2 es menor que 4 veces delta. En particular, para este caso, entonces voy a obtener que 4 veces delta es menor que epsilon. Sus caritas. ¿Están de acuerdo conmigo? No, profesora. No entendí qué hizo. Ahí vamos. Es echándole ganas. Echándole ganas, dicen ustedes. Ok. Si esto es cierto, entonces, ¿qué voy a obtener, chicos? Lo siguiente. Voy a obtener particularmente una relación de distancias entre epsilon y delta. Es decir, yo acabo de obtener que delta, o bien, basta con tomar a epsilon, a delta menor que epsilon sobre 4 para yo obtener la definición, o bien basta con tomar a epsilon igual o menor que 4 veces delta. Es decir, lo siguiente. 4 veces delta es menor que epsilon. Ambas situaciones me dicen que el límite que acabo de escribir existe si la relación de distancias entre epsilon y delta se dan a partir de estas distancias como las escribí. ¿Ok? ¿Ok? Observen. ¿Quieren que me regrese, chicos, o con esto basta? No sé, a mí me basta, maestra, pero... ¿Podría repetir lo último de que si el límite existe, si pasa tal cosa, por favor? Sí, nuevamente. Para que el límite de esta función exista, nosotros buscamos la relación de distancias entre delta y epsilon. ¿Cómo buscamos esa relación de distancia? Entonces, yo debo de encontrar qué valores debe de tomar delta para que yo pueda tener un epsilon, o qué valores debe de tomar epsilon para que yo considere un delta. Entonces aquí me dice que basta con que 4 delta sea menor que epsilon para que exista el límite. O bien, basta que delta sea menor que epsilon sobre 4 para que exista el límite. De hecho, es lo mismo que dice Layton. Ustedes lo van a releer de tarea para el día de mañana porque vamos a partir con esto. Y si quieren me regreso nuevamente para que ustedes vean lo que hicimos nuevamente. ¿Creen necesario que me regrese, chicos? Sí, por favor. Nuevamente entonces. Sí. Comienzo desde la primera.
yo aquí estoy revisando la definición de límite. Para todo epsilon mayor que 0, recuerden que epsilon es la distancia en el eje dependiente, debe de existir un delta mayor que 0 en el eje independiente, tal que la distancia entre el punto x menos 2 se encuentra entre 0 y delta si la distancia entre la función, que es 4x menos 5 menos el límite, sea menor que epsilon, ¿ok? ¿Qué es lo que yo tengo como hipótesis y esto les va a servir? Que la distancia entre x y el punto al que me estoy acercando, que es 2, se encuentra entre 0 y delta. ¿Qué es con lo que yo estoy trabajando? Con la función y el límite. Una vez ya considerada esta definición, entonces comienzo a trabajar algebraicamente con la distancia de la derecha. Observen, del lado izquierdo, lo voy a recalcar, no muevo nada porque es mi hipótesis. Pero del lado derecho sí. ¿Qué es lo que hice? Pues este 4x menos 5x lo reescribí. El 4x permanece, elementos parecidos los sumo, que en este caso es menos 5, menos 3, menos 8, menor que epsilon. Sí, solo si 0 es menor que x menos 2, menor que delta, siempre y cuando, ¿qué pasa? Observo que de esta expresión puedo factorizar al 4. Factorizo al 4 y me queda x menos 2, menor que epsilon. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es reescribir este límite y su función en términos de la hipótesis que tengo, que es x menos 2. Y por eso aquí, al factorizar, ya obtuve x menos 2. Aplico la propiedad de valores absolutos, el valor absoluto de 4 por la distancia entre x menos 2 menor que epsilon. En la siguiente diapositiva, ¿qué es lo que realizo? Considero la misma hipótesis, que x menos 2 está entre 0 y delta, y observo del lado derecho que el valor absoluto de 4 fue 4, x menos 2 menor que epsilon. Y observo que del lado derecho tengo un 4 que no aparece del lado izquierdo. Entonces, ¿qué hago? Pues entonces analizo el lado izquierdo con un 4, multiplico a todo por 4 y obtengo 0 por 4, 0. 4 por x menos 2, 4 por x menos 2, 4 delta por delta, 4 delta. Más bien, lo dije mal. Sería 4 por delta, 4 delta, ¿qué es esto? Y observo que ya puedo, una vez teniendo 4x menos 2 menor que epsilon, y a su vez 4x menos 2 menor que 4 delta, ocupo la propiedad de tricotomía, que es con desigualdades, y observo entonces lo siguiente, que esto se va a satisfacer si 4 delta es menor que ¿quién? Que epsilon. Fue como si yo transitara, observen. En vez de poner 4x menos 2 y 4x menos 2, ¿a quién pongo? A 4 delta, en comparación con ¿quién? Con epsilon. Y observo ya la propiedad, en este caso, la propiedad que va a ver o que me va a indicar cómo tiene que ser delta en términos de epsilon y cómo es epsilon en términos de deltas. ¿Ok, chicos? ¿Quedó más claro? Sí, así sí. La siguiente clase, lo que voy a hacer es lo